Colombia tiene muchas más librerías que lo que tiene Ecuador. Pero la chica le digo, pero te va a salir más caro. O sea, hasta el peso, el cambio, la conversación dice, no, no, es que yo quiero comprarles a ustedes en la madriguera porque me encanta lo que hacen, me encanta la experiencia que yo vivo con ustedes. Veo sus en lives, veo sus entrevistas, veo cuando hacen las noches de poesía. Los estoy siguiendo a cada rato, pero no tengo algo de ustedes. Quiero comprárselos, mándenme. Bueno, ok. Juego de humanos. Hola, ¿qué tal con todos? Un capítulo más de El Juego de Humanos. Hoy desde la bella y hermosa perla del Pacífico, Guayaquil, esta increíble ciudad. Y estoy mucho más antes de lo que me imaginaba en una librería hablando con un fundador de La Madriguera. Steve, qué gusto tenerte hoy aquí, literalmente en tu casa. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias a ti. Bienvenido a Guayaquil, una ciudad preciosa, una ciudad muy calurosa, no solo por el clima, sino por su gente. Una ciudad que es llena de sorpresas. Y más adelante te diré por qué es un enigma y un cliché social respecto a Guayaquil y cómo la madriguera ha tomado tanta fuerza aquí en Guayaquil, específicamente cuando nadie lo apostaba por nosotros realmente. Cuéntanos un poco más, antes de irnos a La Madriguera. En este espacio tratamos de conocer al humano detrás del personaje y es un orgullo tener esta clase de espacios y estar hoy acá. Así que quisiera saber un poco más de ti. ¿Quién es Steve? Coméntame un poco de vuelta a las raíces. Bueno, yo soy de la provincia de El Oro, de Zaruma. Viví toda mi vida en Quito, estudié colegio, universidad allá. Y bueno, avatares de la vida me trajeron acá a Guayaquil. Siempre ha sido una ciudad que me ha encantado. Y terminé acá por mi carrera. Yo soy abogado de profesión, especialista en derechos humanos y ejercicio durante 6 años de derecho penal. Me he visto de frente con toda la violencia del ser humano en sí. Y creo que eso ha hecho una conexión también para crear este espacio justamente con mi esposa, porque ambos somos abogados, ambos ejercimos penal. Hoy por hoy estamos dedicados a otra cosa. Yo soy asesor jurídico en una empresa pública, mi esposa es asesora también. Entonces como que nos hemos deslindado un poco del campo penal, aunque lo extraño muchísimo. Pero creo que eso fue uno de los puntales definitivos que hicieron que exista La Madriguera per se, esa necesidad de tener una válvula de escape, de desconectarnos de lo ruin y de lo violento que puede llegar a ser un ser humano para dedicarnos a soñar, a desconectarnos y volver a cargar esas energías que más allá que el cuerpo, la mente lo necesita el alma, ¿no? Y los libros son eso, precisamente la conexión y la manera de volar fuera de tu realidad, de lo que te puede hacer daño. Ese lugar donde puedes refugiarte es precisamente el libro. Bien, qué increíble. ¿Y cómo nace tu inspiración para ser abogado? Cuéntanos un poco más. Bueno, yo me decidí ser abogado desde que tenía los 12 años de edad. O sea, no me veía en otra cosa haciendo que no sea ejerciendo como abogado. Sin embargo, ser penalista fue lo que me movió. Fue lo que más me motivó. En el camino conocí un poco el tema de derechos humanos. Cuéntanos como la historia de cómo dijiste, ok, yo quiero ser penalista y tomó forma y valor. Que veo que en ti encuentro a alguien que lo habla muy profundo, el sentido de por qué hace las cosas. ¿Por qué? Porque penal creo yo que es la forma más violenta de ejercicio de poder del Estado. Entonces, cuando una persona se ve enfrentado a una sociedad que lo quiere dilapidar por A o B razón, A o B motivo, que muchas de las veces es producto de la violencia estructural del Estado. O sea, llámese esto pobreza, llámese esto falta de trabajo, llámese esto enfermedad, que el Estado no sabe responder correctamente y los orilla a esas personas que son como decía Michael Foucault, los anormales, a una sociedad que te juzga, te dice, es que te señala con el dedo, pero no conoces realmente la historia atrás. Entonces siempre necesitas equiparar un poco esas fuerzas, balancear ese ejercicio de poder y necesitas a alguien que realmente se dedique
a defenderte dentro de las medidas. No te digo que buscamos impunidad, pero sí buscamos hacer un proceso justo, un proceso en el donde una persona que robó no esté siendo acusada por homicidio. Ujú. ¿Sí? Entonces, un poco es balancear esa fuerza de poder. Y desde el colegio, que siempre he tenido este affair con el relajo, con la pelea, con la confrontación, pues siempre me metía a defender a los compañeros, aunque yo no era invitado al problema, pero terminaba metido yo y terminaba también como el autor del problema. Entonces, creo que eso definió mucho mi camino, ¿no? Definió esa necesidad de ejercer esto con el alma. Ujú. Interesante. ¿Cómo después esto se conecta con lo que pasa en este espacio? Con lo que hoy es Madriguera. Es un poco violento, realmente, porque me tocó un caso de un fiscal aquí en Guayaquil que lo descuartizaron en el sur. Lo encontraron en 1000 pedazos. Yo estaba preparándome para la audiencia el día lunes, que me tocaba, y el domingo lo encuentro a mi hijo, que tenía 3 añitos de edad. Se había metido a mi estudio, había cogido la carpeta y todas esas fotos violentas que te puedes imaginar, lo encuentro jugando a él, ¿no? Entonces, claro, casi me da un yello. ¿Qué pasó? Mi hijo no puede. Regreso a ver mi estantería de libros para cambiárselo, porque me empezó ese relajo de que le quité las cosas. Y no tenía un libro como para él. Todo era derecho penal, todo era criminología, todo era de economía, porque mi esposa, aparte de eso, es economista. Y no teníamos nada. Nada que brindarle como esa facilidad de poder dar. No habíamos estado preparados para esa etapa de la vida de mi hijo. Y salimos en búsqueda de un libro que sea acorde a su edad. Sin embargo, no lo encontré. No encontré un espacio para poderlo brindar. Nos quedó ya rondando un poco la idea de esa necesidad. Sin embargo, creo que tomó fuerza mucho más cuando conocemos el concepto de librería independiente. Entendemos que la lectura o los libros no es un negocio, no es un giro de negocio. La lectura y el libro es un arte. Así como tú vas a un museo y aprecias una pintura, ves una escultura, no hay espacios que se dediquen a rendir un tributo a las bases de la humanidad. Todo en esta vida gira alrededor de algo. ¿Cómo sabemos que existió Goya? ¿Cómo sabemos que existió Picasso? ¿Cómo sabemos que existió Homero? Es por los libros. Hasta la misma religión está escrita en un libro y es el arte más, tal vez por su presencia, la menos perceptiva, porque no está, está tan común en nuestra vida los libros que lo pasamos como un arte por encima. Sin embargo, un lugar que se dedique a vender, o no ni siquiera a vender, sino brindarte una experiencia cultural, no existe. Una experiencia cultural por medio de los libros, de que los libros te inviten a soñar, que los libros, más allá de tener que coger un libro para decir, bueno, yo voy a estudiar para ser empresario, yo voy a coger un libro para saber por dónde va mi línea de defensa en derecho penal, o voy a ver cuáles son las fórmulas, yo qué sé, matemáticas para hacer un buen plan de negocios. El libro va más allá. El libro te brinda esa facilidad de que si estás deprimido, poderte levantar, que si necesitas replantearte la vida, pues coges al Principito y te lo vuelves a leer y entiendes de que no, por más que estés en la cima del mundo, tienes que volver a lo esencial, tienes que volver a ser niño, tienes que volver a saber que a todas las personas que tú estás alrededor les puede doler tus acciones. Entonces, ese es el tema. El libro te conecta con todo eso y te hace un match necesario en el alma. La literatura es las bases de la mismísima humanidad. Desde Pablo Neruda hasta la Ilíada tienen una historia propia de contar y eso define la vida, porque la vida no es color ni negro ni blanco, es una faceta multicolor y creo que la tonalidad que tú le das es muy dependiente de las historias que aprendes y lo que viviste a través de la historia que leíste. Entonces, eso es el libro. El libro es vida. El libro es la manera en la que tú puedes dejar de pensar en dolor, si es que quieres cambiar el dolor por algo más bonito, o si necesitas replantearte qué te está doliendo, pues coges un libro que te pueda ayudarte a escapar. Y en mi caso personal, creo que el de mi esposa también, fue un poco eso, de bailar siempre con la muerte de frente,
por los casos de homicidio, por los casos de asesinato, por los casos de narcotráfico, de bailar con, como dicen, con la más fea. El encontrar el libro, ese refugio, es como que la parte mágica de la situación, ¿no? Y por eso se llama La Madriguera, porque llegó a ser un refugio para nosotros y esa válvula de escape donde cuando necesitábamos escondernos del mundo y sus horrores, encontramos este lugar. Y encontramos estar tranquilos entre los libros y encontramos tal vez la manera de dispersar lo que nos podía doler en el alma. Qué interesante y profundo ha sido esta parte de conocer toda la historia y el propósito detrás de esta marca. Cuéntanos un poco más de los inicios, de cómo nace, cómo son las historias del primer lugar, cómo da forma todo en esta Bueno, faceta. nosotros realmente nacemos en un espacio, la mitad de esto, ¿no? La mitad de donde estamos ahorita. Serían unos 50 metros cuadrados, incluyendo baño, incluyendo la bodega, incluyendo la sala de exhibición, incluyendo el counter. O sea, el lugar donde empezamos fue diminuto, en un lugar en La Garzota, donde para llegar literalmente a veces me tocaba salir caminando a la esquina, a la vía principal, para poder hacer señas al cliente y que venga a nosotros. Empezamos con unos 100 títulos, podría ser, tal vez menos. Teníamos que perchar los libros de frente, no de lomo, sino de poner la carátula de la librería para que se vea llena la librería. Poco a poco fuimos creciendo. Nosotros nacemos realmente como una librería infanto-juvenil dedicada a mis hijos por la necesidad que te había comentado. Y nada, o sea, ya empezamos a ver que la gente llegaba con... El niño llegaba con su papá y el papá me preguntaba, yo qué sé, ¿tienes el libro de Barack Obama o tienes el libro de Elon Musk? No sé. Ahorita se me vienen esos títulos porque son los más actuales. Pero en esa época me preguntaban de libros como para una narrativa más adulta. Y empezamos a ver ese nicho de mercado donde no solo el niño ni el joven te lee, sino el papá. Y te empiezan a preguntar... Y termina siendo una librería en que empezó con sus orígenes como algo infanto-juvenil, pero terminó siendo una librería familiar. Y todos van, y todos leen, y eso es lo que yo te decía respecto al mito de Guayaquil, porque claro, cuando empezamos como librería, como familia, es la típica esa Y que te encuentras. Bueno, ¿qué haces? Te compras una casa a 25 años y la disfrutarás cuando ya estás con el bastón, pensando en qué va a ser más allá de cuando se apague tu vida. O te lanzas sin paracaídas, sin casco y de cabeza, como decimos, para apostarlo por algo que, ya, o sea, finalmente puedes volver a empezar. Y siempre puedes hacer eso. Entonces dijimos con mi esposa, bueno, hagámoslo, metámonos a algo a un negocio y... ¿Recuerdas tu primer cliente? Mi primer cliente fue una locura porque abrimos La Madriguera, creamos bastante expectativa respecto y hicimos un evento. Me acuerdo que fue Francisco Huertas, que es el actual director del diario El Expreso, pero él fue incluso alcalde de Guayaquil y fue a visitarnos. Entonces sí, decirte quién fue la primera persona, sí la tengo clara. Era una niña que fue buscando un libro de Nacarit Portal, Amor a Cuatro Estaciones, me acuerdo clarito, y ese fue el primer libro que vendimos. Y pues de ahí todo fue simplemente una bola de nieve que se fue haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Y la gente nos decía, bueno, cuando decidimos hacer esto, porque no sabíamos a qué más dedicarnos, no somos abogados, no sabemos nada más de otro giro de negocio. Aparte, ¿qué sabemos hacer? Leer. Y dijimos, bueno, apostamos por la librería porque ya habíamos conocido el concepto de la librería independiente y todo mundo, decían, ¿cómo vas a creer que van a poner una librería? La gente ya no lee, la gente prefiere bajarse el PDF, la gente, específicamente acá en Guayaquil me decían, la gente en Guayaquil no lee. Y paradójicamente, la Feria Internacional del Libro del 2021 cerramos con esa frase, Guayaquil lee. Bien. Y Guayaquil lee bastante. Guayaquil lee. Totalmente. Entonces hemos derrotado ese mito de que Guayaquil es Barcelona y Emelec, para nada. Guayaquil es mucho más. Guayaquil es súper cultural. Y mira la construcción social que se da alrededor, porque
la Feria Internacional del Libro de Guayaquil es, creo, una de las más influyentes, más grandes y más fuertes que hay a nivel de Latinoamérica. Yo me atrevería a compararlas con la FIL de Guadalajara o de Bogotá. Definitivamente. Perfecto, qué increíble. Luego de algunos años en esta industria, cuéntanos un poco más cómo fue esa etapa de crecimiento, de maduración, como tú lo comentabas. Comenzaron con algunos retos iniciales, bajo una temática, se fue expandiendo, se abrió el público al cual estaba dirigido y es un lugar de encuentro y de refugio para la familia y la lectura, lo cual me parece una concepción muy, muy interesante. Bueno, el proceso ha sido, creo, un proceso de aprendizaje porque tú no, uno, nunca y hasta el sol de hoy seguimos aprendiendo, seguimos retroalimentándonos no solo de lo que hacemos, ni de las historias que podemos llegar a contar, sino de todos los que conforman un equipo como el equipo Madriguera, porque nuestro giro o nuestra experiencia, porque no me gusta decirlo como giro de negocio, sino nuestra experiencia madriguera, consiste en que tienes desde la primera persona que te abre la puerta, te toma la temperatura y te dice en qué le podemos ayudar y te digo, ¿sabes qué? Busca un libro de poesía, hace clic. Él ya sabe que puede leer. ¿Por qué? Porque nosotros somos lectores para lectores. Todos, en mi equipo madriguera, todos absolutamente te leen. Todos nosotros les damos las facilidades que si tenemos un porcentaje de ganancia, pues nosotros para los chicos no les cobramos absolutamente nada, sino pagan a lo que nos sale a nosotros. ¿Por qué? Porque a la final del día eso alimenta esta experiencia madriguera, porque los chicos saben qué recomendarte. Tal vez ya en mis 33 años no te podría decir de qué va el último libro de moda, yo que sé, Almendra, que es algo sobre el tema de BTS y esta cultura K-pop, que yo ya me perdí en eso, yo ya me quedé en otras épocas. Pero mis chicos sí. Y ellos saben y conversan con los chicos de su edad y con chicos tal vez menores y les dicen, sí, ¿sabes qué? Este libro trata de esto, de lo otro, de más allá y buenísimo y te lo recomiendo y ya. Por ejemplo, si viene alguien más como de mi acorde de mi edad y me pregunta sobre libros, yo que sé, de emprendimiento, de negocio, de filosofía, de debate, de sociología, podemos mantener otro tipo de guía. Entonces nadie se queda sin una guía de decirte, vengo por un libro, ¿qué me recomiendas? Nosotros, vuelvo y repito, no te vendemos el libro, nosotros te vendemos la experiencia cultural de apreciar el libro. Entonces, si me pides una recomendación, yo te voy a dar una recomendación de acuerdo a mi experiencia. Porque si es que alguien me viene a decir, y que sí es muy frecuente a veces encontrarnos con esto pseudo intelectualismo, que te dice, yo qué sé, me invento, no, ¿cómo vas a leer Harry Potter? Si Harry Potter es una cosa, que eso no se puede considerar literatura. Entonces, ¿qué lees? Leo Nietzsche, leo Heidegger. Ok, vamos. ¿Y qué te parece el libro Así habló el Zaratustra? O Ser y Tiempo de Heidegger. ¿Me dijiste Heidegger? Entonces te empiezas a dar cuenta que el discurso a veces no es correcto y el prejuzgar, y de hecho hay un libro muy interesante que se llama No juzgues al libro por su portada, es algo que también hacemos como humanos. Ese ejercicio de juzgar a la persona por su portada y no por lo que lleva adentro se refleja muchas veces incluso en tu comportamiento social. Entonces, claro, dices, es que vendes literatura porque ya no. Nosotros vendemos arte, nosotros vendemos libros porque cada persona, por más humilde que sea, por más dolida que sea con la vida, tiene su propia historia que contar y nosotros lo único que hacemos es canalizarlo por medio de un libro. Entonces tenemos una frase muy, muy bonita en nuestra librería, en la Matriz, dice, lee lo que quieras, pero lee. ¿Por qué? Porque ahora en un mundo donde el PlayStation está a la mano a tu mano, el celular te conecta con todo el universo, la televisión te tiene con un montón de series que te puedes quedar toda tu vida viéndolas y te va a faltar vida para seguirlas viendo. Poder transformar y cambiártelo eso con una historia y un libro, creo que es mucho más rentable para el alma del ser humano. Y eso es lo que nosotros pretendemos, hacer un mundo, tal vez no cambiar el mundo con los libros, ¿no? Pero sí hacer del mundo un mundo mejor, uno bueno, uno donde puedas disfrutarlo, que puedas calmarte, porque lamentablemente la cultura de la lectura aquí en el país
va muy ligado a políticas estatales que no están bien. Y lo digo de frente y no me pesa decirlo porque ¿qué hace un niño de 11 años leyendo a Pablo Palacios, Un hombre muerto de puntapiés? Claro, lo que vas a lograr es que sea un lector frustrado, que sea un lector que le va a coger un miedo terrible al libro, porque tengo que, tras eso, dar un examen sobre eso, y si no doy el examen correctamente, me jalo el año y la paliza que me viene atrás. Entonces, si el gobierno o el mismo Estado se vuelve un ente de violencia contra el libro, no vas a poder, vas a crear unas máquinas que no te van a leer, porque no les gusta, porque ya te traumaron. Entonces, dar esa guía y dar nosotros ese servicio de decirte, ¿sabes qué? Si no te gustan los libros, no es porque es culpa del libro, es culpa de lo que leíste, porque tal vez no hiciste match. Pero si tú me dices, sabes que me gusta el romance, yo no te voy a dar el libro de Drácula. Te puedo estar dando Orgullo y Prejuicio. Y si está muy pesada esa lectura de Orgullo y Prejuicio, te daré el último libro de romance que está ahorita de moda. Porque eso nos ha pasado, chicos que han llegado, papás desesperados de que ya no sé cómo separarlo de ese bendito PlayStation, ya no sé cómo quitarlo de ese Among Us, que no sé qué, pasa todo el día leyendo. Ok, ¿qué libro me recomienda? X libro. No, ¿cómo va a leer eso? No tiene tal vez La Ilíada. Señor, si su hijo está leyendo o está aburrido jugando Fortnite, o sea, no lo va a mandar a leer La Ilíada de entrada. Tiene que darle un libro que lo conquiste, porque de empezar a leer, como lo que nos pasó con este niño, un libro sencillo, un libro que le gustaba, que era Japón de Estados Unidos de Japón, perdón, que trataba de unos robots que después de la Segunda Guerra Mundial conquistaron Estados Unidos, etcétera, etcétera. Al niño le hizo match porque era como leer un videojuego. Hace menos de un mes lo vi ya comprando libros mucho más complejos, libros de filosofía. Entonces yo sé que he rescatado de una u otra manera a un niño, que rescaté a un lector, porque todos somos lectores, todos tenemos en nuestro código genético leer. Es la forma más básica de comunicación, la lectura y el hablar. Por eso existió Romeo y Julieta, por eso existió Matar a un ruiseñor, por eso existió la Biblia, por favor. Es nuestra forma natural de comunicación. Entonces, matarlo al lector que tiene en sus genes eso es un error grave que hay que empezarlo a trabajar. Hoy ha sido muy interesante conversar un poco más acerca de la lectura, un hábito que efectivamente con todos los formatos que tenemos hoy es difícil y nos acostumbramos, y lo hablo a título personal también. Así que creo que es una muy buena solución si nosotros comenzamos a medir nuestro tiempo en redes sociales, nuestro tiempo en pantalla con nuestro teléfono y empezar a darles un pequeño espacio. De poco comenzamos. Tenemos acá un gran lector apasionado que nos recuerda la importancia de la lectura, la importancia de los libros. Hay alguna historia muy interesante del ser humano volviendo a sus bases y sus ganas de poder trascender en la vida y de poder ser inmortal, las cuales siguen siendo deseos hoy en día, y que cuando el ser humano logró escribir y dejar sus pensamientos, sus vivencias, su historia, desde su perspectiva, logró trascender y logró trascender prácticamente. Así que es bastante interesante. Les recomiendo tomar espacios, poder poner en su calendario de Google, poder tomar, sé que es muy difícil con toda la marea y espacios como este, vayan, encuéntrense, comiencen a leer desde un PDF, si puede ser en línea, si puede ser un libro físico, porque también nos afecta tener contacto a luz azul todo el tiempo. Así que hoy ha sido un contenido muy interesante hablar de la lectura. Y quisiera saber un poco más cómo nos comentabas acá tras cámaras que acabaron de pasar un espacio para startups, que estuvieron en un proceso de aceleración, y justamente parte del público que nos escucha son gente de toda Latinoamérica que está teniendo ideas, unos más adelante que otros, unos están en un proceso de ideación, conceptuación, otros están con una startup formada, otros están un poco escalando su startup, levantando inversión, prototipando las cosas, y vemos cómo igual acá sucedió lo mismo. Comenzó desde un MVP, que es un producto mínimo viable, en donde con su pequeño espacio, un nicho de mercado, una necesidad clara, un problema, que esto es algo que hemos conversado en algunos capítulos,
que hoy el mundo no tiene espacio para empresas, sino para soluciones a los problemas de la sociedad. Y eso es lo que están haciendo lugares como La Madriguera. Y que coméntanos un poco más acerca de qué les puede... Vamos a entrar en este espacio para emprendedores. ¿Cómo fue y cómo fue esta experiencia de aceleración? Bueno, yo creo que uno de los pilares fundamentales y que la librería no hubiera podido caminar es sin el talento, la creatividad y esa fuerza motora que no solo es de la librería, sino la fuerza misma de mi vida, que es mi esposa. Ella se lanzó. O sea, yo realmente no conocía, o no conozco del todo este mundo respecto de los catalizadores, del startup, de los pitch. Y lo aprendí mediante a ella, que ella es como que la apuesta mucho a intentar cosas distintas, y ella es la que a veces me trae las ideas y dice, gordo, ve, lancémonos por esto. Como todo en nuestra vida ha sido sin paracaídas y de cabeza, pues vamos. De una. Y nos metimos a un concurso de Épico. Realmente la que concursó fue ella. Tal vez yo vi, como suelen decir en Quito, los toritos de lejos. Pero estuve ahí en el proceso. Y pues fue un proceso bastante dinámico, bastante interesante. Nosotros, como te digo, nunca construimos un modelo de negocio y dijimos, bueno, esto vamos a hacer así, asado, cocinado, vamos a pensar en tales proveedores. No, o sea, nosotros hemos ido sobre la marcha, corrigiendo, equivocándonos, acertando. Y cuando nos vinimos enfrentados a 42 startups de Guayaquil, donde hay marcas gigantescas, marcas con mucha experiencia, que tienen franquicias incluso fuera del país, nosotros dijimos, chévere participar de, aprender de ellos. Nunca nos imaginamos ganarlo. ¡Qué bien! Eso se merece otro aplauso. Sí. Para La Madriguera. Entonces, nada, la valentía, esa fortaleza, esa pasión que tiene mi esposa hizo que lo logre. Y aprendimos mucho, y creo que eso es bastante interesante para todas las personas que van a emprender. Tal vez si nosotros dos hubiéramos tenido esas herramientas antes de empezar La Madriguera, hubiéramos aprovechado y corregido muchos errores que hoy por hoy tenemos que irlos corrigiendo. No son errores graves, no son errores fatales, pero que sí nos han puesto a tambalear, no puedo negar. Sin embargo, de eso, las experiencias que vimos ahí, por ejemplo, el tema de vender en línea, es algo muy importante para nosotros, que se potencializó en su totalidad durante pandemia. De hecho, nosotros habíamos manejado ya un tema de venta por internet. Siempre era algo muy informal, de que por Instagram te preguntan qué libro tienes, sí, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cuesta? Mándamelo y para de contar. Uh-huh. Sin embargo, durante pandemia hubo una situación bastante sui generis, diría yo. La gente se volcó a los libros. O sea, dentro de lo feo, de lo doloroso que fue la pandemia del COVID, creo que hemos aprendido un poco a regresar a lo básico. Y claro, las primeras semanas, como todos sabíamos, 2 semanas nos encierran, no pasa nada, ya regresamos a trabajar. 2 semanas se convirtieron en 3 meses. Entonces, claro, a las 2 primeras semanas, chéverísimo estar acostado viendo Netflix y todo chill. Pero después ya te aburres del Netflix, ya te vistes todo Lucifer, no sé, te viste, es la única que me he visto. Ya te aburres de ver la violencia y te duele ver cómo encontrabas muertos en la calle y colapsadas los hospitales. Y haces clic en el televisor y dices, ¿sabes qué? Esta caja estupidizadora no la quiero volver a prender porque me está doliendo. Y empiezas a darte vueltas y empiezas a buscar libros. Entonces, claro, nosotros empezamos con una venta semanal de libros de 1, 2, 3 libros a la semana. Terminamos pandemia vendiendo 35 libros diarios a todo Guayaquil. Porque lo que hicimos con mi esposa fue, y creo que eso también fue una buena apuesta, fue me puse el traje de bioseguridad, guantecitos, mascarilla, el visor y sale. Yo... Con mi esposa nos quedamos a las 3 de la mañana haciendo las rutas,
Y yo en la mañana salía solito por todo Guayaquil a entregar de casa en casa, de puerta en puerta, los libros. Y ahí nace la necesidad de tener una página web, porque las personas dicen, bueno, ya hay personas que ya son un poco más desconfiadas en comprar por Instagram nomás a lo informal. Y dicen, tienes un botón de pagos, tienes una página web donde yo pueda ver tu fondo. Y ahí empezamos a ver las necesidades y tal vez si hubiéramos estado con la página y hubiéramos conocido mucho antes de este tema, nos hubiera ido, entre comillas, mejor. Pero nada, o sea, un poco es dinamizarnos y saber aprovechar, entre comillas, como dice la canción, ¿no? Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Y nada, mira que fue algo tan chistoso que, corrígeme si me equivoco, julio estuvimos en pandemia. Y no miento, no fue julio. Bueno, la fecha del Star Wars Day. Marzo, abril, mayo. Entonces, bueno. De encierro total. Exacto. Hay el día de Star Wars Day que se me va y perdónenme los fans de Star Wars. Yo sé que estoy cometiendo un sacrilegio, pero no, durante ese mes de encierro fue el Star Wars Day. Y aprovechando que estábamos con el traje de bioseguridad blanco y yo tenía mi casco de Stormtrooper, nada, yo fui y me puse de loco el casco y entregaba los libros puesto el casco de Stormtrooper y los niños se volvían locos. Y créanme que fue tan satisfactorio saber que esas pobres criaturas que están encerradas y entender que el mundo afuera se está muriendo, ver a alguien que les hizo el día me llenó. Me llenó más que decirte, bueno, me lleno los bolsillos, si es que se puede decir que me llené los bolsillos. Pero más creo que la experiencia y madriguera existe más allá del factor dinero, sino del factor experiencia emocional. Y eso es el día en que quiero que la madriguera con mi esposa, su factor fundamental y de existencia sea alimentar el alma. No solo de nosotros, sino de la gente que nos visita. Porque ellos nos dicen, es que aquí se siente otra vibra. Yo puedo ir a otra librería, coger el libro y poco que nada que te quedan viendo como que ya se va, pague y... No. Nosotros queremos que vengas, cojas el libro, lo abras, lo huelas, lo subrayes y nosotros somos felices con eso. Porque sabemos que estás viviendo algo, que estás viviendo esa historia y eso es lo que nos hace felices. Y eso es también un poco el resultado de quererle dar a nuestros hijos un mundo mejor, porque ellos aman el libro, respetan al libro, gustan del libro, duermen con los libros, viven con los libros. Más allá de yo entregarle un mundo violento y decirle, bueno, ¿sabes qué? Te puedo dejar un estudio jurídico que saqué 1000 casos de narcotráfico, lo que sea. Te dejo un mundo lleno de libros y tú escoges, porque eso es la gama de colores y de historias. Ahí puedes ser médico, puedes ser piloto de guerra con el Principito, puedes ser abogado, como en el caso de matar a un ruiseñor, puedes ser un mago en Hogwarts, puedes ser lo que te da la gana mientras seas el mejor y lo hagas con el corazón. Eso creo que es el mensaje finalmente que queremos transmitir como empresa, porque el valor y la misión de la empresa no creo que debe girar alrededor de cómo amasar capital, sino cómo amasar un mundo mejor, un mundo más limpio, un mundo más bueno. Eso es lo que realmente buscamos como empresa. Qué increíble ver empresas que tengan ese propósito tan fuerte de construir un mundo más humano y sostenible, que va de la parte con los negocios con propósito que hemos ido conversando. Comentarles a toda la gente que nos está viendo, llegamos de casualidad a este espacio, pero es como todo se conecta. Realmente me siento muy, muy contento y escucharte, cuando escucha a alguien que pondera más allá. Y vean eso, para mucha gente que tiene encuentros existenciales y se imagina que empresa es igual a plata, empresa es igual a capitalismo, y no importa. Para el juego de humanos es importante el dinero, no lo tenemos duda y es necesario para jugarlo. Pero al final del día, el poder construir un mejor mundo y cambiar las cosas, como lo decía hace un rato, el dar soluciones a los problemas que están pasando es realmente hacia qué propósito puede ser. Y eso va cambiando con las nuevas generaciones. Es increíble escucharte que ya un emprendedor no te respetan por cuánto facturas. Y hablando de la parte social, que mucho más no vivimos para complacer a la gente de afuera, pero en el juego de humanos y en la estructura social
es parte de, y podremos expendernos en otro capítulo todo este tema, pero realmente me ha gustado mucho estar conversando contigo. Y bueno, avanzando me parece interesante, vean cómo hay un nuevo MVP. Comenzaron con un lugar físico y abren un nuevo canal de ventas digital en base a la necesidad y se lanzan con lo mismo, con un producto mínimo viable, que es vender en WhatsApp, me lanzo, que muchas veces, y hasta en título personal me ha pasado, tú te imaginas que no voy a lanzar algo hasta que todo esté perfecto, aspiracional, hermoso, que como he visto de otra experiencia de marca y también propia, la puedo decir, de, ok, un e-commerce, no lo voy a lanzar. Se quedaron esperando 4 meses por lanzar un e-commerce, por esperar la página web, tener todo, el botón de pagos de aprobado, tener conectado algunas cosas que requiere un e-commerce ya más montado, pero que necesitas es validar una idea rápida, ver que el mercado y cómo terminaron, y en base a la necesidad, escuchando al mercado, vas mejorándolo en el transcurso del tiempo. Y bueno, resumiéndoles, tienen hoy ya 2 espacios acá en Guayaquil, se ha posicionado como un centro en donde pueda ser un refugio y una madriguera para la familia, bajo un concepto familiar, en donde puedas encontrar distintos libros y tengas una experiencia en donde tú puedas exactamente eso, no ir a comprar un libro, sino tener una experiencia de lectores para de lectores, que es lo que me estoy llevando del día de hoy. Así que, ¿cómo ha sido abrir este tercer canal? Que si nos vemos en el Juego de Humanos es otro canal de ventas, es como otra tienda física más que ha tenido sus retos, sus desafíos, que tiene nuevos desafíos que no son los mismos al vender 5 libros que al vender 35 libros diarios como llegaron a hacerlo en pandemia, y hoy cómo está esta nueva dinámica, cómo le vemos la perspectiva. Así que eso es lo que vamos a llevar en el capítulo de hoy. Quiero comenzar contando de cómo fue ese comenzar a vender en línea y esa evolución, como para ir viendo esos pasos para quienes lo están haciendo hoy. Bueno, desde el punto de vista del libro, hay 2 frentes o 2 dimensiones que abordar. El libro físico como tal y el canal de venta electrónica del libro físico. Y el gran reto para las librerías tradicionales como nosotros, enfrentarnos al ebook. Llámese esto Kindle, llámese esto iPad, llámese esto PDFs. Pero he visto una situación muy particular con los lectores y de todo tipo, no solo los lectores apasionados o que llevan la cultura de la lectura, sino en todos, de que dicen, es que lo compré en Kindle, pero no me gusta estar ahí, necesito sentir el libro, necesito subrayarlo, tacharlo, y vuelven a la hoja, al papel. Entonces, si bien es cierto, es un mercado fuerte y bastante complejo, y creo que uno de los pecados capitales como para mí como lector o como doy una madriguera es que yo también tengo un Kindle, pero lo utilizo es por libros que a veces son ediciones que ya no se imprimen o libros que por su importación es muy caro de traer o cosas así. Entonces esa es la dimensión como de el enfrentar a las letras con la tecnología. Son esta nueva dimensión y esta nueva forma de lectura que no le ha logrado del todo matar al libro físico. Y la otra dimensión, que es justamente la venta de libros por internet, que tuvo una evolución bastante interesante, bastante particular dentro de lo que se llama madriguera. Nosotros, pre-pandemia, por decirlo así, teníamos nuestro canal de venta o nuestra gran sala de exposiciones era Instagram. De hecho, antes de pandemia nosotros teníamos algo de 12,000 seguidores. Post pandemia y post este repunte y todo el esfuerzo que le hemos echado aquí a la madriguera, hoy por hoy estamos manejando alrededor de 42,000 usuarios orgánicos, ¿no? O sea, no hacemos esta trampa de comprar seguidores, comprar likes. No. Nuestros seguidores sí son ganados a pulso, uno por uno, con promoción tras promoción, con experiencia contra experiencia, porque la dinamizamos a la librería. No es lo mismo ponerte un libro como 10% humano, foto y se fue. No. Nosotros tenemos una producción detrás. O sea, si tú entras a nuestra página de Instagram, lo volvemos visualmente atractivo al libro.
tiene elementos decorativos alrededor. La producción de un post para nosotros de la librería se demora en promedio por foto entre 15 a 20 minutos. Porque juntamos elementos que yo qué sé, me tomo la foto de Harry Potter y tiene que estar con la varita, con la vela, con la bufanda, con no sé qué. Todos los elementos que lo hacen visualmente atractivo al libro. Y eso hace que tú, cuando estás revisando tu Instagram, dices, ve esta foto qué bonita de este libro. Te quedas en el libro, te engancha el título del libro, lees la descripción y terminas comprándolo. De hecho, cuando ya viene después pandemia, post pandemia, ya no nos avanzamos. En cambio, con esta plataforma virtual de venta o esa particularidad, porque también nosotros intentamos que nuestra página, por ser nuestro target, los jóvenes, que no sea aburrida, sino que encuentras reels de ¿cómo se llama?, de libros, encuentras TikToks, uno de los canales más importantes para nosotros también es TikToks, porque de una u otra manera enganchas al libro con alguna cosa de TikTok. Entonces al chico le llama la atención y te obliga a quedarte, y ese es como que el dinamismo que le hemos dado tanto en Facebook como en Instagram como en TikTok, que son nuestros canales de enganchar, de enganchar a nuestra página web. ¿Cómo nace la página web? Es en pandemia. Durante este tema de crecimiento exponencial que tuvimos aquí en Guayaquil, de la gente que ya necesitaba leer, nos dice, bueno, tienes un catálogo más amplio que lo que tienes en Instagram, tienes una página web, y en medio de la pandemia tuvimos que contratar un host, tuvimos que contratar un diseñador de página web y crear el botón de pagos. Entonces, como te digo, o sea, no es algo como que hemos planificado, pero que fue esa necesidad, y sobre esa necesidad la lanzamos. No, o sea, yo creo que el momento más oportuno no es mañana, no es cuando tengas todo listo, porque créeme que como empresarios nunca vas a tener listo. O sea, nunca vas a decir, ya, ahora sí ya puedo montarme. Eso nunca te va a pasar, porque cuando ya tienes todo vas a decir, me falta esto. Y si te falta esto, te vas a retrasar una semana más. Cuando tengas esa otra cosa, vas a encontrar otro problema. Entonces es preferible que el mejor momento es hoy. El mejor momento para hacer las cosas es ahora. Sobre el camino vas corrigiendo y sobre el camino vas mejorando. Pero tienes que moverte, tienes que ser dinámico, tienes que estar ahí, moverte, porque si no, en un mundo como el que estamos, con la tecnología, con toda la información al alcance de la punta del dedo, literalmente, porque mueves tu pantalla táctil y accedes a un mundo de cosas. Y sobre todo como libreros, encontrar cómo hago o cómo replantear de que no leas El Principito en PDF, sino que cojas un libro físico del Principito. Porque el Principito lo encuentras. El Principito ya está liberado. ¿Cómo haces que tu cliente haga clic en tu hoja y haga clic en tu compra? Es eso, dinamizarlo, buscarlo, hacer atractivo al tema. No solo con algo tradicional o con algo que ya ha funcionado, porque ese es otro error que hemos detectado. Si tú quieres imitar a alguien, tal vez no te salga, porque vas a tener dos efectos. Uno, no sabes bien cómo hacerlo, y intentar copiar o intentar remedarlo, lo que va a pasar es que en el camino vas a cometer más errores. Y punto dos, si es que no cometes los errores, lo que va a pasar es que el cliente, es que ya vi en otro lado. ¿Qué tienes de bueno? ¿Qué tienes para esforzarme? Entonces, claro, en esta generación específicamente, que son los nuevos compradores de internet, que son los chicos, que no es mi abuelo, no es mi papá, porque ellos me buscan a mí para poderte comprar, sino esta generación, tal vez de los millennials para adelante, que son el nuevo target de mercado. Ellos, si tú no los enganchas, pasan el dedo y se acabó. Entonces tienes que buscar la manera de dinamizarlo, hacerlo atractivo y facilitarles la existencia. Entonces, si es que tienes una idea, simplemente lánzala. Si tienes algo que contar, una buena idea, créeme que toda idea que se te venga, por más loca que sea, es buena idea. ¿Qué hacemos bailando con libros? Pues créeme que eso fue uno de los reels que más se vio. ¿Qué hacemos con un fondo me acuerdo de Beatles? Creo que se puso un tiempo de moda, hablando sobre Harry Potter. Pues fue uno de los reels que más vimos. Y la gente empezó a ir a comprar Harry Potter nuevamente. Entonces, es un poco saber que no puedes ni manejar un estándar, ni manejar un patrón, sino simplemente ser creativo, dejarlo y apostar. Porque lo peor que te pueda pasar es que
o no compren, o sea, no hagan en ese momento el clic, o no te pongan un like. Eso es lo peor que te puede pasar. Pero ya sabes, si ya tu reel no te dio, no te funcionó, tu publicación nadie le interesó, simplemente pasaron de largo, estás haciendo algo mal. Entonces, replantéatelo y busca. Eso es lo bueno de la tecnología, que te permita ser creativo también. Y de hecho, si es que no eres creativo, si no eres inspirador, si no enganchas, simplemente te comen vivo. Así es, sencillo. Así es, bastante claro en cómo necesitamos movernos. Creo que está ya todo dicho en un mundo tan volátil en donde la tecnología nos permite experimentar de forma rápida, sencilla y como tú lo dices, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que no te den un like y que intentes otra vez, que saques tu celular y te pongas a comunicar. Así que vamos avanzando dentro de el lado de, tienen ya su página web, esos envíos deben llegar a las manos de sus clientes. ¿Cómo lo han hecho? Me contabas de tu vestimenta, después ya crecieron un poco más, lo seguías vendiendo tú con alguna empresa, contrataron a alguien personal. ¿Cómo fue ese proceso para que lleguen los libros a las manos de sus clientes? Yo creo que hubieron 3 momentos, y que hay 3 momentos en la historia de los envíos. El previo pandemia, durante pandemia y post pandemia. Previo a pandemia ya hacíamos envíos, no tal vez en la cantidad que hoy por hoy hacemos, pero ya existían, llegamos a mandar libros a Galápagos. O sea, literalmente nosotros hacemos envíos a todo el país, y hoy sí me atrevo a decir que literalmente hemos cubierto del país zonas que yo ni por enterado que existían. Entonces es bastante chévere, porque finalmente si me dicen, yo qué sé, me invento, mándame un libro a Atahualpa o Paccha en El Oro. A ver si ha habido. Bueno, busquemos. ¿Quién te lleva? Servientrega siempre ha sido como que nuestro aliado. Y es la manera más directa de hacerlo, porque van y te dejan en la puerta de tu casa. Posterior a pandemia, durante pandemia, en lo que es Servientrega como empresa, prohibieron mandar otra cosa que no sean elementos esenciales. Algo muy discutible, tal vez para mí como amante de los libros, porque para mí es esencial, para mí es vida un libro. Entonces que te digan no es esencial mi libro, bueno, ok, tal vez por el contexto de que era más prioritario mandar medicinas, equipos, tal vez por ese lado sí, pero en otros países consideraban al libro como algo esencial y algo que sí se necesitaba durante pandemia, para no volverte loco definitivamente. Pero bueno, acá en Ecuador nos prohibieron eso, así que nosotros me refiero a mi esposa y a mí, mis chicos se quedaron en casa, ellos nunca se expusieron, ellos respondían, veían, nos hacían el listado de los pedidos, hacíamos las hojas ruta en la madrugada y ponte de Stormtrooper y entregar. Ponte tu Stormtrooper, ponte tus guantes, ponte el alcohol y vamos. Entonces iba, entregaba, hacía toda la entrega. Acuérdate que había una franja horaria donde te podías mover solo una placa. Menos mal tenía el carro de mi papá, tenía mi carro y el carro de mi esposa de soltera. Entonces entre los 3 carros justo me coincidió para toda la semana y hacíamos 3 veces a la semana los envíos. Pero ya fueron creciendo y yo creo que también una de las herencias que nos dejó la pandemia son los pickers, los carritos Rappi, Picker, Uber, todos estos se empezaron a mover muy bien. Entonces, claro, cuando ya llegamos a un punto de venta en el que teníamos hasta 35 libros que entregar, lo que teníamos que hacer era dividir las zonas, ver lo que yo podía hacerlo y lo que ya no podía hacer, empezar a mandar por Picker. Y nos quedó de herencia. Hay muchos chicos que, por ejemplo, me dicen, es que me cuesta mucho trasladarme del sur de Guayaquil a donde están ustedes, pero quiero el libro. Entonces, dale, él lo compra por Rappi y viene el Rappi, lo entrega y se va. Eso a materia interna. De ahí, cuando ya hacemos unos envíos a nivel nacional, nos seguimos manteniendo como lo hicimos con una empresa como Servientrega. Y sí tuvimos la experiencia medio sui generis de mandar libros a otro país. Hemos mandado a Panamá y Colombia. Y lo más chistoso es que no te compran, y eso es como que un poco la magia de saber que haces las cosas bien y que enganchas y que fidelizas tu cliente. Porque
Colombia tiene muchas más librerías que lo que tiene Ecuador. Pero la chica le digo, pero te va a salir más caro. O sea, hasta el peso, el cambio, la conversación dice, no, es que yo quiero comprarles a ustedes, a la madriguera, porque me encanta lo que hacen, me encanta la experiencia que yo vivo con ustedes. Veo sus en lives, veo sus entrevistas, veo cuando hacen las noches de poesía. Los estoy siguiendo a cada rato, pero no tengo algo de ustedes. Quiero comprárselos, mándenme. Bueno, ok, si tú lo pides y le hicimos realidad, y claro, no le vamos a mandar solo el libro, sino que le mandamos 1000 chucherías más, le regalamos que cositas, que una varita. O sea, ¿por qué? Porque si alguien te quiere tanto como empresa, para nosotros también ese cariño tiene que ser recíproco, ¿no? Entonces nosotros también la mimamos y le mandamos cositas y no sé qué, y la volvimos como la mejor amiga en las historias. Y nos damos cuenta de que empezamos a tener seguidores de otros países. Dentro de nuestras estadísticas tenemos algunos seguidores de Colombia, de Perú, de México. Y de hecho, para esta Feria Internacional del Libro, nosotros trajimos a 2 autoras mexicanas. Una se llama Mariana Pavlova, que es la autora de Nación de las Bestias. Y vino una chica desde Medellín con su mamá en carro, solo por verla a ella. Y ella se enteró que traía la madriguera porque había sido seguidora de nosotros desde casi de los inicios. Se enteró, se viajó en carro desde Medellín acá a Guayaquil y se quedó toda la semana de la Feria del Libro. Entonces, obviamente, nosotros la recibimos, estuvo en el meet and greet con la autora. Y nada, son como esas satisfacciones que te dejan, ¿no? De saber que de una u otra manera esto más allá del negocio es experiencias. Y que al final del día van a pasar los años. Y eso pasó en 2020, ¿no? 2021. Esta historia. Recién, la fila ahorita del 2021. Sí, hace nada. Hace una semana atrás. Y va a quedar la experiencia del 2021 y la feria. No se va... Probablemente en algunos años no te acordarás cuánto se facturó, cuánto fue la utilidad. Pero nos acordaremos de estas historias que van llenando el alma de las empresas y de los humanos detrás de las mismas. Y vemos cómo el e-commerce permite dar una visibilidad, ampliando la historia que escuchamos de la madriguera y te permite expandir tus límites. Son 2 dinámicas distintas que hoy coexisten en un mundo digital y físico, donde puedes sentir la energía de este espacio efectivamente para la lectura. Tenemos la gente de producción que está ahí dándose vueltas como niños en juguetera, lo cual me llena de emoción y también le hace linda la energía que estamos sintiendo durante esta entrevista de este podcast. Y vemos que expande los límites, te permite llegar a nuevos mercados, a nueva gente y estas dinámicas sociales, a través de redes que llegan a nuevos mercados, nuevos públicos, que lo está haciendo súper bien, de estar abiertos a, mira, estoy en TikTok, estoy en Reels. Me imaginaba el libro cuando hablabas de tú bailando con el libro, solo lo veía tan visual. Y vemos cómo te permite crear una comunidad global y empiezas a tomar un nicho de personas que quizá tienen los mismos ideales, el mismo propósito o conectan con lo que tú quieres experimentar, no solamente de forma local. Entonces, esta experiencia híbrida y ver cómo después el e-commerce te permite expandir los límites y vamos a experimentar. A lo que vamos grabando esto en 2021, porque es lo interesante del internet. Esto también va a quedar ahí para los siglos de los siglos, mientras el internet camine y Spotify y YouTube estén. Así que vemos cómo van creándose nuevas dinámicas y el comercio se comienza a volver global. Eso me parece muy interesante. Volviendo, ¿qué retos logísticos presentaron en cuanto a los envíos ahora a que tú tengas desde el punto de venta, alguien hace una compra, quién despacha esa compra? Amplíales un poco más de ese proceso que a ustedes les ha permitido llegar a sus clientes de forma exitosa en el menor tiempo y costo posible. Nosotros, como tú dices, es un poco... poder utilizar esta herramienta que es el internet, que es un arma de doble filo totalmente, pero que así mismo te enlaza, ¿no? O sea, tal vez yo per se, mi nombre como Steven Espinosa, soy muy crítico a veces de las redes sociales, pero las redes sociales es lo que más nos vende a nosotros. Y es la nueva forma de marketing. Entonces, hemos tenido que hacer este match de que si tú ves algo que está impreso en el Instagram, que está en el Facebook, que está en el TikTok, tienes que trasladar ese polvito mágico en el libro.
Entonces, nosotros cuidamos desde el momento en el que hacen la compra que empieza la experiencia madriguera. ¿A qué me refiero? O sea, se hace la compra, se organiza el envío, los sectores, se hace el packing y ahí es la magia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mostrar que hemos mandado no un libro, que mandamos a la madriguera que te visita en tu casa. Entonces, mis niñas siempre les ponen, hacen el packing, le ponen que caritas felices, que gracias por tu compra. Mandan un poquito de ese brillo y buena energía empaquetado. Para nosotros es fundamental que un buen separador te acompañe, que un detallito, que una cartita, que un gracias por disfrutar esta historia, que haga sentir de que estás con nosotros en ese momento. Entonces, desde el packing hasta el momento de la entrega, nosotros damos un seguimiento. Cuando ya los chicos suben al Instagram y a la final del día esto es como que una suerte de bucle, de que nosotros enviamos, o sea, nosotros vendemos porque vieron una historia, la compraron, regresa, el cliente vuelve a hacer una foto de cómo llegó y hacen el desarmar el packing y muestran, y miren lo que me llegó con esto, y miren la cartita tan bonita, y nosotros lo reposteamos y hay otro cliente que dice, yo también quiero vivir esa experiencia, y vuelven a comprar y se vuelve este bucle, ¿no? Repetido, porque si yo cojo, me compras un libro, qué bueno, puse una funda, te mandé la factura y bien, ¿qué te ofrezco? Así que vemos cómo al tú vender productos homogéneos, el gran reto que tú tienes desde un libro o hasta un libro y cosas como un lápiz, una computadora, un micrófono, una cámara, que son productos homogéneos dentro de uno de los adjetivos que se lo puede poner entre más cosas, y donde ahí está ese gran reto de diferenciación al momento en el que estás vendiendo un producto homogéneo. Ha sido un capítulo bastante interesante de cómo hemos podido abordar dentro de esta diferencia que tú puedes marcar al vender. Primero, complementando una experiencia de compra positiva, que puedas tener una claridad de cuánto tiempo va a llegar a tu casa, que tengas otra forma de verle a ese libro, de que tengas una conexión cercana y que al final no te enfoques tanto en el marketplace, en la rapidez, en los 2 clics, sino en, como lo hemos hablado algunas veces en este capítulo, regresar a las bases, que es conectar con el público y conectar con la experiencia que quieres brindar. Y eso es realmente una inspiración, y que eso les decimos a todos ustedes, que lo hagan en los distintos productos que tengan, y si es que es un producto homogéneo, puedas vender una experiencia más allá del producto y que sea real lo que estás comunicando, que eso se percibe al final del día. Así que, ¿cómo vemos a la madriguera en el futuro? ¿Cuál es la perspectiva y la visión que la ponen de acá a los próximos años? Yo creo que es una de las preguntas que siempre nos hacen, y creo que la manera más certera de responder el futuro de la madriguera es donde el cielo me ponga el límite, ¿no? La madriguera podemos pasar nosotros, puede pasar mi esposa, vendrán mis hijos, vendrán mis nietos, y espero que la madriguera siga estando ahí. Porque la madriguera y la librería per se respiran, viven y laten por sí misma. Esa dinámica que tiene la librería nos obliga a evolucionar con ella. O sea, ya no creo que nosotros le dimos la luz y todo lo que tú quieras, pero ya llegó a tener su vida propia. Y una vida propia que hay que alimentar, que hay que innovar, que hay que mantenerla a la par de las necesidades tanto de nuestros lectores, pues no son nuestros clientes, sino nuestros lectores, y del mundo en sí. Entonces, ¿cómo la veo a la madriguera aquí a mañana? Pues como la veíamos trabajando hoy. Ya hemos aprendido, hemos visto qué errores cometimos, qué fue lo que hemos acertado. No volvemos a caer en el acierto, porque ese es otro error que consideramos bastante frecuente, natural, pero frecuente, de que el error que puedes cometer te obliga a mejorarlo. Pero si tú te enfrascas en el acierto y en el acierto y en el acierto, se te vuelve aburrido. Ya no tienes nada más que ofrecer. Y te sientes cómodo y ya dices, bueno, aquí me estanco.
Y es natural, porque dices, bueno, ya no, ¿para qué volver a apostar si es que lo puedo perder todo? Pero realmente creo que el riesgo de un empresario y de un emprendedor que quiere que su negocio siga es volver a apostar. Volver a apostar por ti, por tu creatividad, por lo que puedas ofrecer al mundo. Y no si es que una idea te funcionó, explotarla hasta dejarla sin más de que desarrollar, sino que, ok, ya te funcionó, chévere en ese momento, pero necesitas volver a lanzar una nueva idea. Tener una idea fresca, una idea que te dinamice, una idea que te dé vida y otra idea que pueda funcionar. Entonces, si eso permite que la madriguera pase los límites del cielo, bienvenido sea. Que es importante y nos gusta que esto sea un pedacito que despierte emociones, que despierte curiosidad de buscar un poco más. Así que damos en este espacio para que nos compartan qué libros te han inspirado y tómate el tiempo para que escojamos el top 3 de libros que mandamos a leer o les mandas a leer tú, que pueden inspirarles entre podcast también o distintos formatos que también quieras añadir, que pueda alimentar a las personas que están viendo esto y que sepan que el mundo va mucho más allá de generar dinero, que también es importante, y el cómo jugar bien el juego de humanos puede ser uno de los libros, como también ampliarse a distintas perspectivas que hagan que tengan un propósito. Ok. Me pones en una entrecrucijada terrible, porque escoger 3 libros es una tarea muy, muy compleja para mí, personalmente. Pero un libro que tienen que tenerlo en la cabecera, y si lo leen a su hijo de 6 años, tienen que releérselo, y ahorita salgan de este podcast y cojan el libro y vuelvan a leer, y cuando se sientan tristes, cuando se sientan deprimidos, cuando se sientan golpeados, cuando se sientan vencedores, cuando se sientan que el mundo, están en la cima del mundo y les puede decir lo logré, cojan el libro del Principito. Y de hecho los tengo tatuados, ¿no? El Principito para mí es el libro de cabecera, el libro que me da vida, porque hablando justamente de la monetización que tú hacías referencia, hay un capítulo en el que el Principito se encuentra con el contador de estrellas. Y dices, ¿por qué las cuentas? Porque todas son mías. ¿Y para qué las guardas? Porque están ahí para contar. Y se me viene enseguida el cliché social que te dice, cuenta el dinero porque el dinero se hizo para contar. Sí, y el dinero es vida. El dinero es tu tiempo. El dinero no es el Ferrari que lo tienes parqueado abajo. Eso no es tu dinero. Y lo que tienes ahí parqueado, lo que tienes ahí arrumado, lo que tienes ahí gastado, es tu vida. Es el tiempo que invertiste para trabajarlo. Es el tiempo que invertiste para conseguirlo. El tiempo de tus hijos, de tu familia, de tu ocio, de tu poder aprender. Entonces no es contar monedas, no es contar el dólar. Es contar tu vida. Y ese capital es lo que tienes que tener. ¿Qué prefiero hacer? ¿Una montaña de dinero o una montaña de experiencias? ¿Una montaña de dinero que no la voy a poder llevar conmigo o algo que yo voy a poder decir, viví la vida y la viví bien? Eso como un mensaje trascendental que el Principito te deja, ¿no? Como un segundo libro. Ay, no sé si ponerlo a Rayuela, ponerlo a Matar a un Ruiseñor o ponerlo a Neruda. Realmente es bastante complejo, pero nada, si quieres el romanticismo por las venas, lee Rayuela, porque Rayuela te presenta 3 escritos en un solo libro. Es bastante interesante porque tienes una guía de que puedes leer de principio a fin. Puedes empezar por el capítulo 101, si no estoy mal. De ahí te pasas a 102. Y bueno, y Cortázar te hace un esquema de cómo puedes leer el libro y te cuenta de historias distintas en un mismo libro, y que esa es la magia y la genialidad de Julio Cortázar de cruzar tantas cosas en un solo libro. Es, wow, o sea, ¿cómo hizo para tenerlo en la cabeza y poder parir un libro como esos, ¿no? Y si quieres ponerte existencialista, definitivamente tienes que leer a Nietzsche. Hay un libro que creo que es el que más ha marcado y me ha tatuado el corazón. Es Así habló el Zaratustra. Porque hay una frase tan potente, tan fuerte, que dices, bueno, sí, ¿no? O sea, si yo puedo decirle eso al sol, ¿yo quién rayos soy para poder acusar o señalar a alguien con el dedo? Cuando Zaratustra sale de la montaña, lo regresa al ver al sol y le dice, tú gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieses aquellos a quienes iluminas?
Y al final del día es eso, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros si no tenemos una historia que contar? ¿Quiénes somos nosotros para tu vecino? ¿Quiénes somos nosotros para el peatón que está en la esquina? Si tú no dejas una huella en el mundo, tu caminar en el mundo, ¿qué fue? ¿Qué hiciste de tu vida? Dios, Zaratustra, Zoroastro, Buda, la piedra en la que crees, te dio una oportunidad de vida, ok. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿La estás disfrutando? ¿La estás viviendo? ¿Estás capitalizando para dejar tal vez una herencia que después tus hijos se van a matar literalmente por tenerla porque el factor dinero les mueve más que el sentimiento de amor y de humanidad? Ese es el mensaje final, no decir, es que Estados Unidos es un capitalista, no sé, se puede ser lo que quieran. Pero al final del día, tú pintas tu lienzo, tú pintas tu historia, tú pintas tu vida. Y si no sabes con qué vivirla, o cómo vivirla, y cuál es tu prioridad, y cuál es tu inversión, a la final del día has trascendido, podrías haber hecho montañas de dinero, pero no hiciste lo que viniste a hacer en este mundo, que es existir, a vivir, a respirar, a amar y a morir. Que esa es finalmente la única certeza que tienes en tu vida. Algún día te enterrarán y es tu legado el que hablará por ti. O te mueres y nadie más se acuerda de ti, o te mueres diciendo, este man vivió y vivió bacán. ¿Qué le dices al Steve de algunos años? La próxima vez que nos volvamos a ver. Me encanta, porque de seguro nos volvemos a ver. ¿Qué te pasó, Takataka? Antes eras chévere. Mentira. No, no sé. En el futuro... Bien. La referencia a los Simpsons. No, en el futuro creo que si la vida me da estas oportunidades, creo que me regresaría al Steven del pasado y decirte, sigue leyendo. Hay mejores libros, hay historias que contar, hay historias que soñarlas. Y nada, darle con el Principito en la cabeza y vuelve a leerlo. Porque tienes que sacudirte, tienes que volver a vivir. Tienes que no perder el norte de tus cosas. Y sí, soñar en grande, soñar por el espacio, pisar constelaciones, pero pisarlas. Con los dos pies sobre la tierra, pensando en que todo lo que tú hagas influye de una u otra manera a las personas que amas y a las personas que ni siquiera conoces. Todo influye. Capítulos como este me recuerdan el por qué hago lo que hago y el por qué estoy aquí. Así que, nada, acaben de ver este capítulo. Vemos tanto contenido hoy que es necesario interiorizar las cosas y capaz que se quedan con la... Porque también probablemente me olvide y tendré que ver para que me reviva algunas cosas. Vemos tanto contenido que te olvidas. Lo que les pido es, salgan, dejen un poco su cabeza en limpio y traten de tener ese espacio introspectivo de saber qué es lo que quieren como seres humanos, qué es lo que quieren transmitir, recordar muchos mensajes que ya se hablaron, que para qué voy a repetirlos, mejor es más fácil dar el clic y ir para atrás, que ya lo dijimos todo. Y recuerden qué quieren, no el éxito que el juego de humanos quiere que tengas, sino el éxito que realmente quieres tú y quieres hacer en esta vida. Y después de eso, ten momentos introspectivos y lee, ten cuidado con qué es lo que lees, porque a veces la cabeza se te lo puede marear, como lo hemos conversado igual. Y después sal y vive. Tengo una propia vida. Tengo una historia por contar. Escribe un libro. El podcast, El Juego de Humanos, nació porque un día comencé a escribir cosas en un viaje y a cuestionarme del juego de humanos. Y es así como lo quise encasillar. Y dije, ok, algún día lo voy a hacer un libro. Solo como lo dejé así. Después se volvió en un podcast y decía que algún día será un libro. Así que para Alex del futuro igual van a ver y decir, bacán, sí lo hizo. Ya es la primera vez que lo digo públicamente. Así que escriban su historia, porque para escribir ese libro primero tengo que sentarme a hablar con gente como él y tengo que hacer un montón de cosas para tener las experiencias vividas para poder transmitirlas. Así que si ustedes lo hagan, sea con un libro, sea con una canción, sea con una empresa, sea con lo que sea que ustedes quieran hacerlo, interiorícenlo, piénsenlo y háganlo realidad. Esto fue El Juego de Humanos. Gracias.